Ya este martes, la agencia calificadora Standard & Poor's indicó que por el momento la perspectiva de la nota soberana de México se mantiene estable debido a la expectativa de continuidad de las políticas económicas en los próximos 2 años, así como también a una política fiscal que mantenga la carga de la deuda del gobierno. Standard & Poor's destacó que más allá de acciones como la cancelación del nuevo aeropuerto, las consultas públicas sobre la construcción del Tren Maya, entre otras acciones, lo importante es el rol del nuevo gobierno en el desarrollo económico. Para hablar sobre este tema, saludo ahora con gusto vía telefónica a Joydeep Mukherjee. Él es director de calificaciones soberanas de Latinoamérica para Standard & Poor's. Joydeep, buena tarde. La perspectiva de la calificación soberana, en opinión de Standard & Poor's, se mantiene estable y así se mantendrá, digamos, por unos meses más. ¿Qué es lo que hace prever esta estabilidad en la perspectiva de la calificación soberana de México? Buenas tardes, sí. La calificación es BBB+, que es una calificación en grado de inversión, y estamos obviamente estudiando todo lo que pasa en el país porque la perspectiva es de largo plazo y antes del fin del mes de marzo vamos a publicar una nueva calificación después de terminar el trabajo de revisión. Y tenemos, como dos perspectivas sobre la calificación. Uno es lo que puede pasar con la macroeconomía, que quiere decir la estabilidad, crecimiento económico, inflación y las cosas más fundamentales de la economía. Y el otro tiene que ver con la micro, las políticas en unos sectores de la economía que son importantes para crecimiento económico y también para atender a las necesidades sociales. Entonces, ha habido muchos acontecimientos después de julio de 2018 y queremos poner en perspectiva todos los acontecimientos microeconómicos y macroeconómicos antes de terminar una evaluación completa de la calificación. Joydeep, recuerdo que hablamos hace unos meses ya en donde uno de los señalamientos en un tono de preocupación de Standard & Poor's era el bajo nivel de crecimiento de la economía mexicana. Y bueno, el crecimiento no se ha modificado mucho en los últimos años, sigue México creciendo en torno al 2%. ¿No hay preocupación ahora sobre ese tema? ¿Hello? ¿Sí, Joydeep? Sí, ¿me escucha? Sí, escucho perfecto. Preguntaba sobre el crecimiento. Sí, es una preocupación de largo plazo, no es algo nuevo, pero obviamente en un contexto en el momento hay dos motores de crecimiento en la economía mexicana. Un motor es el consumo privado de la gente, y el segundo es exportaciones, porque los Estados Unidos están creciendo muy bien y a pesar de todos los acontecimientos y amenazas que pasan de vez en cuando en la relación bilateral, en términos de crecimiento económico, México está aprovechando el crecimiento económico en Estados Unidos. Pero la preocupación nuestra es la debilidad del motor de crecimiento que es la inversión privada en México y también la inversión pública, que es bajísimo en comparación con otros países. Entonces, el tema clave es que, el mundo no va a crecer siempre. Hay un ciclo de crecimiento económico, y en qué medida México está dispuesto de compensar con otros motores de crecimiento si hay una desaceleración en Estados Unidos. Y también, obviamente, el sector privado tiene más preocupaciones que antes, después de unos acontecimientos en los últimos meses, y que es el impacto de esa percepción sobre el aún bajo nivel de inversión privada en México. Esas son las preocupaciones. No son nuevos, pero son tal vez más importantes que nunca. Claro. Por último, Joydeep, pediría un comentario. ¿Cuál es la visión de Standard & Poor's en este momento sobre las finanzas públicas de México y sobre Pemex? Bueno, las finanzas públicas son estables. Hace unos años tuvimos una perspectiva negativa sobre calificación
por temor de un deterioro en la carga de la deuda del gobierno y otros problemas con las finanzas. Y luego cambiamos la perspectiva estable y todavía pienso que las cifras están congruentes con nuestra visión. Pero la calificación tiene una mirada hacia adelante de 3, 4, 5 años. Y el problema no es el déficit fiscal de 2018, aún 2019, según el presupuesto. El tema es qué va a pasar como tendencia si el gobierno puede lograr mantener el crecimiento y estabilidad financiera, o si hay tal vez una posibilidad de deterioro, que mucho depende de las políticas del gobierno, tasa de crecimiento y también la reacción del sector privado. En cuanto a Pemex, Standard & Poor's tiene una perspectiva sobre la calificación que depende de 2 pilares. Uno es el perfil financiero, la fortaleza de Pemex por sí, sin cualquier ayuda desde el gobierno. Y el otro tiene que ver con la relación entre la compañía y el gobierno, porque Pemex obviamente no es otra compañía como las demás compañías en México. Tiene un rol especial y tiene una cercanía al gobierno que es muy particular. Entonces, la calificación tiene 2 pilares. Uno es las finanzas Pemex, que tal vez no son en buena salud, pero no es algo nuevo. Pero el otro tiene que ver con la política del gobierno de ayudar a Pemex cuando se necesita para evitar problemas. Entonces, hay dos caras de la misma moneda en cuanto a Pemex, y estamos muy interesados en los planes del gobierno para Pemex, no solo para exploración y producción, pero también los planes de cómo financiar sus inversiones. Bien, Joy Mugarki, muchas gracias por estos comentarios. Muy buenas tardes. De nada, muchas gracias. Gracias, al contrario.